Imagina una colina perdida en el tiempo. Una elevación modesta en medio de las áridas montañas del sureste de Turquía, a pocos kilómetros de la frontera con Siria. Durante milenios, los agricultores locales cultivaron esas tierras sin saber que bajo sus pies yacía enterrado el secreto más profundo de nuestra especie. Apartaban piedras extrañas que brotaban del suelo, amontonándolas a un lado para despejar sus campos, sin imaginar que cada una de esas rocas era un fragmento de la primera gran obra de la humanidad. Hoy, ese lugar tiene un nombre que resuena en los círculos arqueológicos con la fuerza de un trueno silencioso. Göbekli Tepe, la Colina Ventura, el primer templo del mundo. Y posiblemente, el lugar donde nació la conciencia de lo sagrado. Lo que hace a Göbekli Tepe verdaderamente extraordinario no es solo su antigüedad, aunque sus 12.000 años de historia bastarían para asombrar a cualquiera. Lo que realmente sacude los cimientos de nuestro conocimiento es lo que representa. Durante décadas, los libros de historia nos enseñaron una narrativa clara y lineal sobre el desarrollo de la civilización humana. Primero, nuestros antepasados aprendieron a cultivar la tierra. Luego, la agricultura les permitió establecerse en un solo lugar. Los asentamientos permanentes generaron excedentes de alimentos. Esos excedentes permitieron el surgimiento de especialistas, artesanos, sacerdotes, constructores. Y solo entonces, con sociedades complejas ya establecidas, los humanos comenzaron a erigir templos y monumentos. Esa era la secuencia lógica. Esa era la verdad indiscutible. Hasta que un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt se acercó a esa colina en octubre de 1994. Schmidt había leído un informe breve y desdeñoso de una prospección estadounidense realizada 3 décadas antes. Los investigadores de la Universidad de Chicago habían mencionado el lugar casi de pasada, sugiriendo que se trataba probablemente de un antiguo cementerio bizantino. Nada interesante. Nada que mereciera atención. Pero Schmidt, con la intuición que solo poseen los grandes descubridores, decidió ver por sí mismo. Y lo que encontró cambiaría para siempre nuestra comprensión de quiénes somos. A los pocos minutos de llegar a la cima de esa colina, Schmidt supo que estaba pisando algo extraordinario. El suelo brillaba. Miles de fragmentos de sílex tallado cubrían la superficie como un manto de cristales de fuego. Eran herramientas, instrumentos de trabajo, evidencia inconfundible de actividad humana intensa. Y entonces vio las piedras. Enormes bloques de caliza que sobresalían de la tierra, tallados con una precisión que no debería existir en esa época remota. Las excavaciones comenzaron al año siguiente, y lo que emergió de la tierra dejó boquiabiertos incluso a los arqueólogos más experimentados. Círculos de pilares monumentales en forma de T, algunos alcanzando los 5,5 metros de altura. Monolitos de piedra caliza que pesaban hasta 16 toneladas. Y no eran simples bloques toscos. Cada pilar había sido extraído de la cantera local, tallado con herramientas de piedra, transportado colina arriba y erigido con una precisión geométrica asombrosa. Sus superficies estaban cuidadosamente trabajadas, octogonales, rectas y planas. Y sobre esas superficies, los constructores habían grabado un bestiario fascinante de animales salvajes. Zorros con sus colas enhiestas. Jabalíes con colmillos prominentes. Serpientes deslizándose. Escorpiones amenazantes. Buitres con las alas extendidas. Leones al acecho. Toros poderosos. Cada criatura tallada con un nivel de detalle y expresividad que sugiere no solo habilidad técnica, sino una profunda conexión espiritual con el mundo natural. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Lo que desafía todo lo que creíamos saber. Göbekli Tepe fue construido entre el 10º y el 9º milenio antes de Cristo. Hace más de 11.500 años. En una época en la que, según todos nuestros modelos previos, los seres humanos vivían en pequeñas bandas nómadas de cazadores-recolectores. No cultivaban plantas. No criaban animales. No conocían la cerámica. No habían inventado la rueda. No trabajaban el metal. No tenían escritura. Y sin embargo, de alguna manera, lograron organizar la mano de obra necesaria para extraer, tallar, transportar y erigir estas enormes piedras. Lograron coordinar a cientos de personas en un esfuerzo colectivo que debió durar generaciones. Lograron desarrollar técnicas arquitectónicas sofisticadas sin ningún precedente conocido. Y lo hicieron todo sin las herramientas y la tecnología que asociamos con las grandes civilizaciones. Pensemos en esto por un momento. Las pirámides de Egipto, esas maravillas de la ingeniería que nos asombran hasta hoy, fueron construidas alrededor del 2500 a.C. Göbekli Tepe es 7000 años más antiguo. Stonehenge, ese círculo megalítico icónico de Inglaterra, fue erigido alrededor del 3000 a.C. Göbekli Tepe es 6500 años más antiguo.
Las primeras ciudades de Mesopotamia, la cuna de la civilización como la conocíamos hasta ahora, surgieron alrededor del 4000 a.C. Göbekli Tepe ya había sido abandonado y enterrado para entonces, olvidado durante milenios. Este lugar no es simplemente antiguo. Es anteriormente antiguo. Es anterior a todo lo que considerábamos el comienzo de la civilización humana. Y aquí está el verdadero misterio. El verdadero enigma que mantiene despiertos a los arqueólogos. No hay evidencia de que Göbekli Tepe fuera un asentamiento permanente. No se han encontrado restos de viviendas. No hay indicios de actividades domésticas cotidianas. No hay rastros de agricultura o ganadería en las capas más antiguas del yacimiento. Lo que significa que las personas que construyeron este lugar no vivían aquí. Venían desde lejos. Peregrinos prehistóricos que recorrían distancias de hasta 200 kilómetros, según las estimaciones de los arqueólogos, para reunirse en esta colina sagrada. Llegaban de diferentes regiones, con sus propias tradiciones y creencias, y trabajaban juntos para crear algo que trascendía sus vidas individuales. Celebraban rituales. Realizaban ceremonias. Compartían banquetes. Los restos óseos de animales y las grandes vasijas de piedra encontradas en el sitio sugieren festines comunitarios, posiblemente acompañados de bebidas fermentadas. Una especie de comunión prehistórica. Un acto de fe colectiva. Klaus Schmidt propuso una teoría revolucionaria que ha ganado cada vez más aceptación entre los especialistas. Primero vino el templo, y después la ciudad. No al revés. Durante décadas habíamos asumido que la religión organizada surgió después de que los humanos se establecieron en comunidades agrícolas permanentes. Primero la agricultura, luego las aldeas, luego las ciudades, y finalmente los templos. Pero Göbekli Tepe invierte completamente esa secuencia. Sugiere que fue el impulso religioso, el deseo de crear espacios sagrados compartidos, lo que motivó a los humanos a organizarse a gran escala. Que fue la necesidad de alimentar a los trabajadores y peregrinos que acudían a estos centros ceremoniales lo que impulsó los primeros experimentos con el cultivo deliberado de plantas. Que fue la espiritualidad, no la economía, lo que nos transformó de bandas nómadas en sociedades complejas. Esto tiene implicaciones profundas. Implica que la búsqueda de significado, la necesidad de conectar con algo más grande que nosotros mismos, es tan fundamental para la naturaleza humana como el hambre o el deseo de refugio. Implica que nuestros antepasados del Neolítico no eran primitivos sobrevivientes preocupados únicamente por la subsistencia diaria. Eran seres con una rica vida interior. Tenían cosmologías elaboradas. Compartían mitos y símbolos. Experimentaban asombro ante el misterio de la existencia. Y esa experiencia espiritual fue lo suficientemente poderosa como para impulsarlos a crear monumentos que han perdurado más de 100 siglos. Pero la historia de Göbekli Tepe tiene otro giro inquietante. Alrededor del año 8200 a.C., después de haber estado en uso durante más de 1000 años, el sitio fue deliberadamente abandonado. Y no solo abandonado. Fue cuidadosamente enterrado. Los últimos visitantes del templo llenaron las estructuras con 300 a 500 metros cúbicos de tierra y escombros, incluyendo herramientas de sílex y huesos de animales. Cubrieron los pilares sagrados. Sellaron los recintos ceremoniales. Borraron todo rastro visible de lo que habían construido sus antepasados. Y luego se marcharon. ¿Por qué? ¿Qué pudo motivar este acto extraordinario de clausura deliberada? Los arqueólogos han propuesto varias teorías. Algunos sugieren que fue un acto de preservación, una forma de proteger el sitio sagrado de la profanación. Otros creen que pudo haber sido un ritual de cierre, marcando el final de una era espiritual. Hay quienes especulan que los cambios climáticos o sociales hicieron que el sitio perdiera su significado religioso. Lo que es innegable es que el enterramiento del lugar fue intencional y meticuloso. No fue el resultado del paso del tiempo o de desastres naturales. Fue una decisión humana. Una elección consciente de poner fin a algo y preservarlo al mismo tiempo. De alguna manera, esos constructores prehistóricos sabían que lo que habían creado era importante. Tan importante que merecía ser protegido de la destrucción, incluso si eso significaba ocultarlo del mundo. Y gracias a esa decisión, Göbekli Tepe sobrevivió prácticamente intacto durante más de 10.000 años. Mientras imperios surgían y caían. Mientras se inventaba la escritura, se forjaban los primeros metales, se construían las pirámides, florecían las civilizaciones clásicas, caía Roma, emergía el Islam, se descubría América, y el mundo se transformaba una y otra vez. Durante todo ese tiempo, el primer templo de la humanidad dormía bajo tierra, esperando ser redescubierto. Las excavaciones en Göbekli Tepe han revelado al menos 4 grandes recintos circulares, etiquetados con letras desde la A hasta la D, pero las prospecciones geofísicas indican que hay mucho más bajo tierra.
Hasta 20 estructuras adicionales permanecen enterradas, algunas potencialmente más antiguas que las ya descubiertas. Los arqueólogos estiman que solo se ha excavado entre el 5 y el 10% del sitio total, lo que significa que los secretos más profundos de Göbekli Tepe aún esperan ser desvelados. Cada nueva temporada de excavación trae descubrimientos sorprendentes. Esculturas zoomorfas y antropomorfas. Herramientas de piedra y hueso. Restos de plantas y animales que revelan la dieta de la época. Y siempre, más pilares tallados con esos enigmáticos símbolos. Uno de los hallazgos más emblemáticos es la estatua de un jabalí a tamaño real, tallada en piedra caliza. Cuando fue desenterrada, la escultura conservaba rastros de pigmentos rojos, blancos y negros en su superficie. Los colores del ritual. Los colores de la vida, la muerte y el renacimiento. El jabalí descansaba sobre un banco decorado con símbolos geométricos, una H, una media luna, 2 serpientes y 3 rostros humanos o máscaras. Cada elemento sugiere capas de significado que solo podemos intuir. ¿Qué historias contaban esos símbolos? ¿Qué mitos compartían las personas que los tallaron? Los pilares en forma de T son especialmente fascinantes. Muchos de ellos tienen lo que parecen ser brazos esculpidos a los lados, con manos que descansan sobre un cinturón o taparrabos. Están orientados hacia el interior de los círculos, como si participaran en una danza o reunión ritual. Algunos arqueólogos interpretan estos pilares como representaciones abstractas de seres humanos, posiblemente sacerdotes o ancestros deificados. Otros sugieren que podrían simbolizar divinidades o espíritus del mundo natural. Lo que es evidente es que tenían un profundo significado simbólico para sus creadores. No eran meros soportes estructurales. Eran actores en un drama cósmico cuyo guión hemos olvidado. La técnica de construcción de estos pilares es en sí misma asombrosa. Cada uno fue tallado de un único bloque de piedra caliza extraído de las canteras locales. Los trabajadores neolíticos usaban picos de piedra más dura, probablemente granito, para golpear y partir la roca. Creaban ranuras profundas alrededor del monolito deseado hasta liberarlo de la matriz rocosa. Luego, usando palancas y movimientos de balanceo, lo hacían girar y lo transportaban colina arriba con una técnica que los investigadores comparan con el remo. Estudios experimentales sugieren que 50 hombres podrían haber tallado y transportado uno de estos pilares. Pero el verdadero desafío no era la fuerza bruta. Era la coordinación, la planificación, la transmisión de conocimientos técnicos especializados. Y sobre todo, la visión compartida que mantenía a cientos de personas trabajando hacia un objetivo común a lo largo de décadas. Pero aquí está lo más desconcertante de todo. A medida que el tiempo avanzaba en Göbekli Tepe, las técnicas de construcción fueron empeorando. Los primeros recintos, los más antiguos, son los más grandes y sofisticados. Sus pilares son enormes, bellamente tallados, con relieves detallados y complejos. Pero las estructuras posteriores son más pequeñas, más simples, con pilares menos impresionantes anclados al suelo con menos habilidad. Es como si los constructores hubieran olvidado gradualmente cómo crear la grandeza que sus ancestros habían logrado. Este patrón contradice completamente lo que esperaríamos ver. Normalmente, las habilidades técnicas mejoran con el tiempo a medida que se acumula conocimiento y experiencia. Pero en Göbekli Tepe, ocurre lo contrario. Los mejores artesanos vivieron primero. Los que vinieron después solo pudieron imitar imperfectamente lo que sus antepasados habían logrado. Este fenómeno plantea preguntas inquietantes. ¿Quiénes fueron esos primeros constructores? ¿De dónde obtuvieron sus conocimientos? ¿Y por qué ese conocimiento se fue perdiendo gradualmente? Algunos investigadores especulan que las primeras estructuras pudieron haber sido creadas por una élite de artesanos especializados, posiblemente sacerdotes arquitectos con un estatus especial. A medida que las condiciones sociales cambiaban, quizás con el surgimiento gradual de la agricultura y nuevas formas de organización comunitaria, ese conocimiento especializado se fue diluyendo. Las prioridades de la sociedad se desplazaron. Lo que una vez fue sagrado y central se volvió menos importante. Y finalmente, alrededor del 8200 a.C., Göbekli Tepe fue abandonado por completo. Pero el legado del sitio no terminó ahí. Göbekli Tepe no es único. En las últimas décadas, los arqueólogos han identificado otros sitios contemporáneos en la región de Anlurfa. Karahan Tepe, Navali Kori, Kakmak Tepe, Sefer Tepe, Mendik Tepe. Todos comparten características similares: pilares en forma de T, arquitectura monumental, arte simbólico rico. Juntos, forman un complejo cultural conocido como Tastepeler, las colinas de piedra. Este descubrimiento sugiere que Göbekli Tepe no fue un fenómeno aislado. Fue parte de un movimiento cultural más amplio que abarcó cientos de kilómetros cuadrados en el sureste de Anatolia.
Una región que ahora se reconoce como uno de los principales focos donde surgió el Neolítico, esa transformación fundamental que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. La región alrededor del monte Caracadá, cerca de Göbekli Tepe, tiene otra distinción notable. Los estudios genéticos del trigo moderno han rastreado sus orígenes hasta el trigo silvestre que aún crece en estas montañas. Lo que significa que este es el lugar donde nuestros ancestros domesticaron por primera vez el cereal que se convertiría en la base de la alimentación humana. La agricultura no nació en cualquier lugar. Nació aquí, en la misma región donde se erigieron los primeros templos. Y esa no es una coincidencia. Es evidencia de la teoría de Smith. El templo precedió a la ciudad. La religión impulsó la agricultura. La búsqueda espiritual transformó nuestra forma de vida. Göbekli Tepe fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2018. El reconocimiento llegó tarde, pero apropiadamente. Porque este sitio es verdaderamente patrimonio de toda la humanidad. No solo de Turquía. No solo de la región. Es un testimonio de lo que fuimos capaces de lograr cuando aún éramos jóvenes como especie. Antes de que la civilización nos cambiara. Antes de que las ciudades nos separaran. Antes de que olvidáramos cómo mirar al cielo nocturno con asombro genuino. Göbekli Tepe nos muestra a nuestros antepasados no como primitivos brutos luchando por sobrevivir, sino como seres humanos completos con aspiraciones espirituales profundas. Personas que sentían la necesidad de crear belleza. De construir lugares sagrados. De reunirse en comunidad. De conectar con lo trascendente. Cada vez que un arqueólogo retira otra capa de tierra y revela un nuevo pilar tallado, cada vez que se descubre una nueva escultura o un nuevo símbolo, nos acercamos un poco más a comprender a esas personas. Y al comprenderlas, nos comprendemos mejor a nosotros mismos. Porque somos sus descendientes directos. Sus genes fluyen en nuestras venas. Sus anhelos resuenan en nuestros corazones. La misma búsqueda de significado que los impulsó a erigir esas piedras sigue impulsándonos hoy. Seguimos construyendo templos. Seguimos creando arte. Seguimos reuniéndonos en comunidad. Seguimos buscando respuestas a las preguntas eternas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa todo esto? Göbekli Tepe no responde esas preguntas. Pero nos recuerda que las hemos estado haciendo durante al menos 12.000 años. Y que la capacidad de hacerlas, de maravillarnos ante el misterio, de crear monumentos a lo sagrado, es lo que nos hace verdaderamente humanos. Este lugar enterrado bajo una colina turca es más que un yacimiento arqueológico. Es un espejo que refleja nuestra propia naturaleza. Es una ventana al momento en que dejamos de ser simplemente animales inteligentes y nos convertimos en algo más. En creadores de significado. En constructores de mundos simbólicos. En seres que podían concebir lo eterno mientras vivían vidas efímeras. El descubrimiento de Göbekli Tepe nos obliga a reescribir la historia. Pero más importante aún, nos obliga a reconsiderar qué significa ser humano. Nos muestra que la complejidad, la sofisticación, la profundidad espiritual, no son productos tardíos de la civilización. Estuvieron presentes desde el principio. Hace 12.000 años, nuestros antepasados miraron las estrellas, sintieron asombro, y decidieron construir algo que las honrara. Y lo que construyeron ha perdurado más que cualquier imperio. Más que cualquier ciudad. Más que casi cualquier otra obra humana. Porque fue construido no con ambición de poder o riqueza, sino con fe. Con la creencia de que lo sagrado merece ser celebrado. De que la comunidad merece ser nutrida. De que el misterio merece ser respetado. Cuando Klaus Schmidt falleció en 2014, fue enterrado en una colina cercana a Göbekli Tepe, con vista al sitio que había dedicado 2 décadas de su vida a estudiar. Su tumba lleva una inscripción simple. Pero su verdadero monumento son esos pilares de piedra que ayudó a devolver al mundo. Su legado es habernos dado una ventana al momento en que nacimos como civilización. Y quizás, habernos recordado algo que habíamos olvidado. Que antes de las ciudades, antes de la escritura, antes de los imperios, antes de todo lo que asociamos con el progreso humano, ya éramos capaces de grandeza. Ya éramos capaces de crear belleza que trasciende el tiempo. Ya éramos capaces de construir catedrales a lo sagrado. Ya éramos humanos en el sentido más profundo de la palabra. Göbekli Tepe permanece allí, protegido ahora por una estructura moderna que lo resguarda de los elementos. Los turistas caminan entre los pilares, tomando fotografías, tratando de capturar algo de su misterio. Pero las cámaras no pueden capturar lo que realmente importa. No pueden capturar el asombro de saber que estás pisando el lugar donde todo comenzó. No pueden capturar la conexión con esas manos antiguas que tallaron cada línea, cada animal, cada símbolo. No pueden capturar el susurro de 12.000 años de historia que late en cada piedra. Para sentir eso, tienes que estar allí. Tienes que cerrar los ojos.
Y tienes que permitirte imaginar. Imaginar las hogueras que ardían en la noche. Imaginar las voces que cantaban canciones olvidadas. Imaginar los ojos que miraban estos mismos pilares con reverencia. Imaginar la fe que movió montañas sin máquinas. La fe que construyó el futuro sin conocer el camino. Y tal vez, solo tal vez, si escuchas con suficiente atención, puedas oír el eco de esas voces antiguas, diciéndonos que no hemos cambiado tanto después de todo. Que seguimos siendo los mismos seres que construyeron Göbekli Tepe. Que seguimos buscando. Seguimos soñando. Seguimos tratando de tocar lo eterno con nuestras manos mortales. Ese es el verdadero mensaje de Göbekli Tepe. No es sobre piedras. Es sobre nosotros. Sobre lo que fuimos. Sobre lo que somos. Y sobre lo que siempre seremos. Constructores de sueños en piedra. Creadores de significado en un universo misterioso. Seres humanos, en toda nuestra grandeza y fragilidad, buscando nuestro lugar en el cosmos.